Ya, hoy día vamos a avanzar con la materia. Pasamos desde esta etapa en donde era mucho como repaso de colegio, que es lo que les va a entrar para el certamen. De hecho, van a repasarlo mañana en ayudantía. Eh, Perdón, mañana. Sí, mañana, estoy bien, estoy bien. Mañana en ayudantía. Eh, ahí van a hacer ejercicios de esta parte que de factorización, sistemas, ecuaciones, simplificación. Lo van a ver con Victoria mañana. Y partimos entonces con esta seguidilla de contenidos ahora que son muy universitarios, eh, que son inducción, números naturales en general, que involucra inducción, progresiones, sumatoria, teorema del binomio. Ya toda esta parte del curso está dedicada entonces a todo lo que tiene que ver con números reales. ¿Ya? Y lo incómodo es que parte quizás con lo más difícil de digerir, con lo más nuevo, que es lo más abstracto de todo. Entonces vamos a tratar de ir traduciendo todos estos conceptos abstractos a algo más o menos eh, digerible en los ejercicios. Y espero que ahí podamos resolverlos de manera exitosa. Ya, entonces, lo primero que uno define es eh, un conjunto inductivo, ¿ya? Que es lo que va a aparecer acá. Ahí se unió otra compañera. Ya, entonces, lo primero que vamos a definir es un conjunto inductivo. Llamamos I al conjunto de todos los subconjuntos de M. M es un conjunto y ahora necesito todos los subconjuntos que tengan al 1 y que cada vez que hay un elemento esté el elemento más 1. Entonces, cuando yo tengo un conjunto en los reales, eh, este conjunto I van a ser todos, va a ser juntar a todos los conjuntos que tengan el 1 y que tengan cada vez que yo tengo un elemento, tenga todos los siguientes. Entonces, si está el 1, tiene que estar el 2, si está el 2, tiene que estar el 3, etc. Y tengo que ampliar esto, ahí sí. Y los elementos que están en I se les dicen conjuntos inductivos. Ya, el I se supone que es la unión de todos estos subconjuntos que tienen esta característica. Y claramente es distinto de vacío, porque los reales mismos, cuando usted tiene un conjunto, perdón, un elemento, está su sucesor en los reales. Así que sabemos que este conjunto ahí es distinto de vacío. Pero esta es la parte que a uno le interesa. De todos estos conjuntos que cumplen que cada vez que tiene que estar el 1 y que cada vez que esté un elemento tiene que estar el siguiente, los números naturales son la intersección de todos estos conjuntos. Eso quiere decir que los números naturales son el conjunto más pequeño que cumple esta propiedad. ¿Ya? Y esta propiedad se le dice ser un conjunto inductivo. ¿Ya? Es un conjunto inductivo. Debe tener el 1 y debe tener los sucesores de cada elemento. ¿Ya? Cada vez que tengo un elemento tiene que estar su sucesor. Y los naturales lo cumplen. ¿Ya? Está el 1 y cada vez que hay un número está su sucesor. Entonces, eh, ¿cuál es la gracia? De que lo que uno quiere hacer de aquí en adelante es probar, es demostrar propiedades que cumplan ciertos números naturales, ¿sí? Y le hacemos el proceso de inducción, mostrar que el conjunto que cumple esa propiedad es un conjunto inductivo, y como es un conjunto inductivo, automáticamente lo cumplen los números naturales, porque los naturales son el conjunto más chiquitito que es inductivo. Si el, el conjunto que cumple una propiedad fuera inductivo, entonces contiene a los naturales, por lo menos. Así que los naturales tienen que cumplir esa misma característica. ¿Ya? Y en eso se trata la inducción. Ya es mostrar que efectivamente los que cumplen son inductivos y por ende son los naturales. Ujú. Aquí está esa situación. Ya tengo una función proposicional donde mi conjunto M son los números naturales que cumplen que
la expresión es verdadera, la función proposicional, y si fuera inductivo, entonces automáticamente los naturales cumplen esa propiedad. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, y con eso llegamos a lo que llamamos el primer principio de inducción. Tengo una función proposicional asociada a cada n, tengo que comprobar que el 1 es verdadero, o sea, que eso quiere decir que el 1 está en el conjunto inductivo, y que cada vez que lo satisface un n, entonces tiene que satisfacerlo el n más 1. Si yo compruebo estas dos propiedades, entonces el conjunto que satisface la función es inductivo, y eso quiere decir que esta propiedad la cumplen todos los n. Ya, al principio es muy abstracto, todo lo que uno relata acá es súper abstracto, pero la gracia es que después con los ejercicios uno se va aprendiendo los pasos, tiene que esquematizarlo lo mejor posible, y después la dificultad está como en el álgebra del ejercicio, en qué tengo que hacer según qué me presentan en cada uno de esos ejercicios. Entonces, mi plan es empezar a ver ejemplos, los voy a clasificar según el tipo, y después vamos a ampliar esto a las otras versiones del teorema ¿cómo se dice? Ay, de este principio de inducción. ¿Ya? Este teorema se le dice el primer principio de inducción. Ya, veamos ejemplos para que sea menos árido de lo que parece. Ahí. Entonces, vamos acá, ahí deberíamos estar viendo el pizarrón. ¿Ya? Ya, entonces, nos dicen acá, demuestre que si sumo todos los números naturales, eso me va a dar, hasta n, perdón, eso me va a dar n por n más 1 partido en 2, da lo mismo cuál sea el n, que esto se cumpla para todos los n naturales. ¿Ya? Entonces, esto es lo que uno intenta hacer con la inducción. Yo digo, ok, esa es una igualdad, y esa igualdad, si yo la reemplazo con n, puede ser verdad o puede ser mentira, ¿ok? Si la reemplazo con algún n. Entonces, yo voy a llamar P de n a esta proposición, que efectivamente 1 más 2 más 3 hasta llegar a n es n por n más 1 partido en 2. Eso es una afirmación, entonces es una proposición que depende del n. ¿Ya? Entonces, si yo demuestro que los elementos que cumplen esta propiedad forman un conjunto inductivo, automáticamente los números naturales satisfacen la propiedad, todos los naturales. Y ahí puedo terminar la demostración, porque lo van a cumplir todos los naturales. Entonces veamos efectivamente que este conjunto es inductivo. ¿Qué tengo que hacer para eso? Tengo que comprobar que el 1 cumple la propiedad. Entonces me pregunto ¿será que P de 1 es verdadero? Esa es la pregunta. Entonces voy acá a la igualdad y la reemplazo con el n igual 1. Acá a la izquierda estoy sumando desde el 1 hasta el n. Entonces si el n fuera 1, la verdad es que estoy sumando del 1 hasta el 1. O sea, es solamente un número. Y al lado derecho, bueno, es una fórmula en la cual reemplazo el 1. 1 por 1 más 1 partido en 2. Así que me quedó efectivamente que 1 es igual a 1, y significa entonces que P de 1 es verdadero. El 1 satisface la propiedad. ¿Ya? Ahí está el primer paso de la inducción listo. Y en el segundo paso de la inducción, si uno vuelve a la definición que está acá, el segundo paso de la inducción es un implica. Es un implica. Entonces, ¿cuándo el implica es falso? Cuando tengo verdadero implica falso. Entonces, para evitar esa situación, uno dice, ok, voy a suponer que el P de n es verdadero, ¿ya? Y después de trabajar mucho el P evaluado en n más 1, si yo llego a que eso es verdadero, entonces el implica completo es verdadero. ¿Ya? Eso es lo que hace el siguiente paso de inducción, que uno generalmente lo separa en dos. Uno supone P de n y después uno demuestra P de n más 1. De esa forma tengo un verdadero implica verdadero y todo el implica es verdadero. Entonces, vamos a hacer eso.
A eso de suponer P de n, uno lo llama hipótesis de inducción. Entonces uno lo abrevia HI. Lo que uno hace acá es, suponemos que P de n es verdadero para algún n. ¿Ya? Para algún n, en algún momento puede ser el n igual 150, el que sea, para algún n, ese P de n es verdadero. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de aquí en adelante vamos a aceptar que para ese n, si yo sumo todos los números, me tiene que dar n por n más 1 partido en 2. Eso lo vamos a asumir. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a querer demostrar? El P de n más 1. Ya eso lo llamamos tesis de inducción. Entonces, vamos a demostrar que P de n más 1 es verdadero también para ese mismo n. El mismo n que estaba acá, donde yo estaba suponiendo que P de n era cierto, esa igualdad es cierta, es el mismo n que ahora vamos a usar para mostrar que el P de n más 1 es verdadero también. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué queremos llegar? Queremos llegar a que ahora la suma de todos los números a la izquierda hasta llegar a n, y ahora a n más 1, es una suma con un elemento más, me tiene que dar al lado derecho, cambiar todo por n más 1. N más 1 por n más 2 partido en 2. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero demostrar. Quiero demostrar esta igualdad, asumiendo que esta igualdad es cierta. Ya si yo hubiera sumado hasta n, yo sé que es verdad. Y ahora yo quiero sumar hasta n más 1 y quiero demostrar que esa igualdad se cumple. Entonces, no puedo usar la misma igualdad, no puedo usar esto, no puedo, ¿cómo se dice? No puedo usar la igualdad. Tengo que tomar, quiero demostrarla. Así que generalmente lo que uno hace es tomar el lado izquierdo, por ejemplo, desarrollarlo, ocupar la hipótesis de inducción y llegar al lado derecho. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a demostrar. Vamos acá. Entonces, demostración. Tenía la suma, voy a tomar el lado derecho. 1 más 2 más 3 más 4 más etcétera, hasta llegar a n y después n más 1. Ese es el lado izquierdo. Lo que yo sé por hipótesis de inducción es que si yo hubiera sumado solamente hasta n, o sea, si yo tengo toda esa suma, entonces la fórmula sí funciona. Ya lo tengo supuesto, que para ese n la fórmula funciona. Entonces yo puedo cambiar todo eso que está ahí por n más 1 partido en 2. Eso es sumar de 1 hasta n según mi hipótesis de inducción. Y ahora a eso le sumo el n más 1 extra que estoy agregando. Y aquí voy a trabajar esta expresión y tengo que llegar a lo que estaba al lado derecho. Entonces sumemos. Al n más 1 le pongo un 1 abajo, lo amplifico para que tenga el mismo denominador. Voy a amplificar por 2. Entonces el resultado me dio denominador común 2. El primer numerador se mantiene igual y el segundo numerador me queda 2 por n más 1. ¿Ya? Pero puedo factorizar todo eso por n más 1. Ya se supone que estamos bien hábiles para factorizar. Entonces saco el n más 1 de los dos sumando, y por un lado me queda el n, y por el otro me queda el 2. Así que me quedó n más 1 por n más 2, y eso era a lo que yo quería llegar en la tesis de inducción. Entonces lo logré. Usé la hipótesis para llegar a la igualdad que quería en la tesis de inducción. Así que lo logré, funcionó para Sn, entonces mi conjunto es inductivo. ¿Ya? Aquí entre comillas lo voy a anotar, después uno no anota esto. Eso quiere decir que el conjunto que satisface P de n, la proposición, la igualdad que estaba al principio, es inductivo. ¿Ya? Y como es un conjunto inductivo,
pongámosle ese conjunto, pongámosle nombre. Pongámosle nombre a ese conjunto, pongámosle M. M. Y como es inductivo, entonces M contiene a los naturales. Los naturales están contenidos en M. ¿Sí? Entonces los naturales satisfacen la proposición, satisfacen PDN. Por lo tanto, PDN, que era la igualdad que estaba al principio, que era esa igualdad que está ahí, ¿ya? La satisface completamente. O sea, esa igualdad se cumple para cualquier n natural. ¿Ya? Eso es lo que hace la inducción. Muestra que el conjunto que satisface la proposición es inductivo. Y cuando es inductivo, automáticamente los naturales cumplen esa propiedad porque los naturales son el conjunto inductivo más chiquitito de todos. Está contenido en todos los conjuntos inductivos. Entonces eso es lo que hace la inducción. ¿Ya? Otra forma de pensarlo es que en el fondo usted tiene los números naturales, ¿ya? Y usted quiere demostrar algo que se cumple para todos. Entonces usted lo demostró para el 1, pero como es inductivo, entonces también lo cumple el 2. Y como es inductivo, también lo cumple el 3. Y así. Lo cumple el 4, el 5, porque siempre lo cumple el sucesor. Entonces inevitablemente lo van a cumplir todos los números naturales. ¿Ya? Lo que va a pasar más adelante, antes de seguir practicando esto, es que hay veces en que no lo cumple el 1, y lo cumple a lo mejor el 3. ¿Ya? El 3 es el primer elemento que lo cumple. Entonces, al final, uno, como es inductivo, lo cumple el 4, el 5, etcétera, pero excluye el 1 y el 2. Esos no van. Entonces, una propiedad que se cumple para todo n mayor o igual que 3, con n natural. ¿Ya? Hay veces en que el 1 me va a fallar y va a funcionar todo desde un número en adelante, ¿ya? Un número cualquiera. Pero eso más adelante, otra versión del mismo teorema. ¿Ya? ¿Hay alguna duda que quieran preguntar con respecto a este ejercicio? Vamos a hacer uno muy parecido al tiro. No, profesor. Démosle. Ok. Avancemos entonces, gracias. Acá. También uno en el mismo estilo. Ya cuando uno parte con estos ejercicios de inducción, es muy típico que uno parta con los de sumas, por un lado, muy largas, y al lado derecho está la fórmula de la suma. Y yo quiero mostrar que eso funciona. ¿Ya? De hecho, esto mismo que acabamos de hacer, después lo vamos a aplicar para la sumatoria. ¿Sí? Eso mismo que acabamos de demostrar acá abajo es lo que nos permite decir que después sumo los k desde 1 hasta n, y eso me da n por n más 1 partido en 2. Y ahí tengo una fórmula de sumatoria, pero eso viene después. ¿Ya? Acá hicimos la demostración, lo que es súper potente. Ya, otro ejemplo. Demuestre que ahora tengo esta suma, 2 más 5 más 8 hasta 3n menos 1, y eso me da la fórmula que está a la derecha, n por 3n más 1 partido en 2, para todo n en n. ¿Ya? Entonces, hago los mismos pasos. Tiene que ser para todo n. Uy, tiene que ser, uy, no puedo marcar. Tiene que ser para todo n, entonces tiene que funcionarme en el 1 y me tiene que funcionar en todos los tipos de ahí en adelante. Entonces, solución sea, voy a escribirlo acá. Voy a llamar a toda esta igualdad, la voy a llamar P de n. ¿Ya? Es una proposición que depende del n que yo elija. Entonces, primera pregunta, uno se pregunta si es que el P de 1, evaluado en 1, es verdadero. Entonces, evalúo en 1. ¿Qué significa evaluar en 1? Que el n es 1. Entonces, es hacer toda esta suma que está a la izquierda hasta el n igual a 1. O sea, solamente el primer paso de la suma, con un sumando. ¿Ya? Al lado izquierdo me quedaría solo el 2. ¿Ya? Porque es tomar esta expresión que está acá, reemplácela en n igual 1 y le queda 3 menos 1, 2. O sea, estoy sumando solo el primer elemento. Solo ese. ¿Ya? Y al lado derecho
tengo que reemplazar en el n igual a 1. Entonces 1 por 3 por 1 más 1 partido en 2. Y eso efectivamente da 2. ¿Ya? 3 más 1 es 4, dividido en 2, 2. Súper bien. Eso quiere decir que P de 1 es verdadero. Check. Ahí tengo el primer paso de la inducción listo. Y el otro es el implica. Entonces yo tengo que suponer P de n y demostrar P de n más 1. ¿Ya? Nuestra hipótesis de inducción es suponer P de n. Suponemos que P de n es verdadero para algún n. Esto es muy importante. Lo estoy haciendo ahí para un n. Para algún n en los naturales. Yo quiero demostrar que esto se cumple para todo n. Aquí recién estoy suponiendo que se cumple para uno de ellos. No sé cuál, pero para uno se supone. Se cumple. ¿Ya? Ya, recordar que P de n entonces es la suma que está ahí arriba. La igualdad que está ahí arriba. Ujú. Y la tesis de inducción me dice entonces ahora que hay que demostrar eh, P de n más 1. ¿Ya? Que P de n más 1 es verdadero para ese mismo n. ¿Ya? Es el mismo que elegí en el paso anterior. ¿Ok? Es súper abstracto. En la práctica uno está usando el n todo el rato, pero aquí estoy pensando en que ese n es uno solo. Es un n que no sé cuál es. Puede ser el 467. ¿Ya? Y ahora os voy a demostrar el paso cuando el n es 468. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería P de n más 1? Es la misma igualdad cambiando n por n más 1. O sea, es 2 más 5 más 8 más etcétera, más el 3n menos 1, que ese sería el paso n. Ahí llevo el enésimo término. Y ahora tengo que agregarle uno más. Es el 3 por n más 1 menos 1. Ahí estoy sumando n más 1 elementos, porque el paso anterior era sumar solamente n. Y al lado derecho es cambiar el n por n más 1. N más 1 por 3 por n más 1 más 1. Todo esto partido en 2. Ya, a eso quiero llegar. Lo voy a limpiar un poquito porque claramente hay muchos paréntesis, uno se puede enredar. Entonces lo voy a limpiar un poco. Esto va a ser 2 más 5 más 8 más etcétera, más 3n menos 1. Y acá después viene un 3 por n, 3 por 1, 3, menos 1, 2. Entonces aquí viene un 3n más 2. ¿Ya? Y al lado derecho me va a quedar n más 1 por 3n más 4. ¿Cierto? Si desarmo ese paréntesis de ahí, me queda 3n más 4 partido en 2. Y ahí está un poquito más ordenado. Ya se nota a dónde quiero llegar. ¿Ok? Entonces quiero demostrar esto. Esto es súper importante. Quiero demostrarlo. No lo puedo usar. No puedo pasar, por ejemplo, el 2 multiplicando para allá. No, no se puede. Porque yo quiero demostrar esa igualdad. La que yo puedo utilizar es la original. Porque la original se cumple para ese n que yo elegí. Esa sí puedo ocuparla. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Igual que en el ejemplo anterior, y esto sirve para todos los que son como sumas largas, que tienen alguna fórmula, yo voy a tomar todo lo que está a la izquierda y lo voy a manipular hasta llegar al resultado que quiero. Entonces, tomamos el lado izquierdo. Ya, tomamos el lado izquierdo, que es todo lo que está aquí. ¿Ya? El lado izquierdo suma hasta la posición n más 1. ¿Sí? Aquí está la posición 1, la posición 2, la posición 3, acá está la posición n y la posición n más 1. Pero hasta la posición n funciona mi hipótesis de inducción. Entonces yo puedo reemplazar todos esos sumandos que están ahí por la fórmula. ¿Y cuál era la fórmula? Ya se me olvidó. ¿Cuál era la fórmula? Ahí está. N por 3n más 1 partido en 2. Entonces n por 3n más 1 partido en 2. Eso es la fórmula hasta n. Yo sé que es verdad. Estoy suponiendo que es verdad. Y le sumo
el 3n más 2. ¿Ya? Y ahora hay que cruzar los dedos para que el resultado de esa suma coincida con lo que yo quiero llegar, que sería esta fórmula que está acá abajo. ¿Ya? Y veamos. Denominador común, el 2. El 2. Entonces al segundo término, que lo voy a pensar así, lo voy a dividir en 1 y lo voy a amplificar por 2. Entonces me va a quedar 2 por 3n más 2. ¿Ya? Y ahora tengo que sumar todo eso y ver si me coincide con la expresión que está acá. ¿Ya? Aquí tiene dos formas. Usted podría desarmar los paréntesis nomás. Le va a quedar una expresión desarmada. ¿No? Le va a quedar como 3n cuadrado más, ¿cuál sería acá? Más 7n más 4 partido en 2. Y después factorizar eso y que llegue a los dos paréntesis que están acá arriba. Perdón, acá abajo. Ahí, no puedo pasar. Ahí. Factorizar eso y llegar a que son efectivamente esos tipos que están ahí. A esos dos paréntesis. O bien factorizar de alguna manera astuta para mostrarlo, o desarmar lo que está acá y mostrar que efectivamente son iguales. ¿Ya? También funciona. Es como desarrollar los dos lados de la igualdad por separado. También funciona. ¿Ya? De cualquiera de esas formas, de alguna manera tengo que mostrar que me da el mismo resultado. Yo acá voy a hacer un poco de trampa, porque generalmente, lo voy a volver a copiar eso, generalmente a uno le cuesta factorizar eso, no está tan simple, ese 3 molesta harto, entonces voy a hacer como trampa para factorizar. Me voy a mostrar de qué se trata la trampa. Acá hay un n, acá hay un 3n más 1, acá hay un 2, y acá hay un 3n más 2. Maldición, debería haber sido un 3n más 1. Entonces lo voy a escribir como 3n más 1, ya separado del otro 1. Ya ese 2 lo separé en 1 más 1. Entonces, voy a distribuir, pues, voy a hacer 2 por 3n más 1 y 2 por 1, por separado. Entonces me queda n por 3n más 1 más 2 por 3n más 1 y todo eso factorizado más 2. Eso, estoy llegando a lo que quiero, ¿no? No, la verdad es que no. Ay, me di una vuelta mala. ¿A qué tengo que llegar? N más 1 por 3n más 4. Ah, lo hice al revés entonces. N más 1. Pucha, quería mostrarle un truco para factorizar y ahora no me sale. Eh, ¿Qué estoy haciendo mal? Ah, qué fome. No se me va a ocurrir ahora, perdón. No se me va a ocurrir ahora. Mm, No, no se me va a ocurrir ahora, perdón. Les pido disculpas porque tendría que haber hecho una factorización más inteligente acá, pero no voy a hacerlo bien a lo usual nomás. ¿Ya? Eh, Voy a hacer lo usual. Entonces, voy a desarmar los paréntesis, me va a quedar 3n, me va a quedar 3n cuadrado más n, más 6n más 4, partido en 2. Y junto todo esto y me da, voy a seguir acá arriba, 3n cuadrado más 7n más 4. Entonces, esto es lo que, o bien muestro que lo que está factorizado lo desarmo y me da esto mismo, o bien factorizo esto que está acá.
¿Ya? Y aquí el truco para poder factorizar, si uno no se acuerda, es amplificar por 3. Esto es como de colegio, cuando uno factorizaba estas cosas. Si yo amplifico por 3, me queda arriba un 9n cuadrado, un 7 por 3n, y el 4 que se transforma en 12. ¿Ya? Tengo eso. Y abajo tengo un 6. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese 9n cuadrado es lo mismo que escribir 3n al cuadrado. Entonces, el 3n es como mi x. Tengo un término al cuadrado, después hay una constante por ese término, y después está este solo. Es como si tuviera el x cuadrado más 7x más 12. ¿Ya? El x ahora es el 3n. Entonces lo puedo factorizar, como esa que dice que la suma da 7 y el producto da 12. Y esos son 3 y 4. Entonces el 3n más 3 y el 3n más 4. ¿Ok? Y todo esto partido en 6. ¿Ok? La idea es amplificar por un 3 para que aquí aparezca un cuadrado perfecto. Eso es lo que uno busca. Ya, y después acá factorizo el 3, lo simplifico con el 3 de abajo y me queda lo que quiero. N más 1 por 3n más 4 partido en 6. Y lo logré. ¿Ya? Eso, la verdad es que es pura manipulación algebraica al final, lo que uno necesita acá para llegar a lo que quiero demostrar. ¿Ok? Eh, y con eso logré mostrar la tesis de inducción. Logré mostrar la tesis de inducción y con eso tengo entonces que todos los naturales cumplen la proposición. Por lo tanto, la proposición P de n es verdadera ahora para todo n en los reales, porque acabo de mostrar que los que cumplen son un conjunto inductivo. Y si lo cumple un conjunto inductivo, lo tiene que cumplir n, los números naturales. ¿Ya? Eso, más allá de la factorización, ¿hay alguna duda, muchachas? ¿No? Ya. El otro tipo de ejemplo que va más allá de la dificultad de la factorización son los que tienen que ver con divisibilidad. Sí, es la misma idea, la misma estructura de la inducción, pero eh, está en otro contexto. Ya no es una suma larga que hay que mostrar que cumple una fórmula, sino que ahora hay que mostrar que una expresión con n es siempre divisible por 3. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que traducir a matemático. ¿Ya? En este caso, P de n, ¿ya? Que sería, esta expresión es siempre divisible por 3, yo la voy a escribir en matemático. Significa que la expresión 5 a la n menos 2 a la n es un múltiplo de 3. Esto significa ser divisible por 3. ¿Ya? Sabemos que el 9 es divisible por 3 porque es un múltiplo de 3. ¿Ya? Sabemos que el 243 es divisible por 3 porque es un múltiplo de 3. Es 3 por algo. Entonces pongámoslo así. Es 3 por algún k, con k un número entero cualquiera. Entonces ahí lo vamos a escribir en z. Ya podría hacerlo en n, pero en realidad, como es una resta, puede ser que me dé negativo. En otro ejercicio, en este no, pero en general puede ser que dé negativo. Así que este múltiplo de 3 tiene que ser 3 por algo, donde ese algo es entero. Eso es lo importante. No pongo natural porque admite negativos. Ujú. El n es natural, pero el k puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Ese es mi PDN. Entonces veamos que efectivamente lo cumple, que cumple la inducción. Entonces, el primer paso, me pregunto si es que el P de 1 es verdadero. Eso quiere decir que el lado izquierdo reemplazo el n por un 1, ¿ya? Y si hago eso, obviamente me da 3. Y 3 es un múltiplo de 3. ¿Ya? Se puede escribir como 3 por 1, con el 1 entero. ¿Ya? Así que P de 1 es verdad.
¿Ok? Ahí cumplimos la primera parte de la inducción. Segunda parte de la inducción, esto lo voy a poner así, primera parte. Segunda parte de la inducción, la hipótesis de inducción. Vamos a suponemos que P de n, o sea, esa expresión que está acá arriba, es igual, es verdadera para algún n. Para algún n. Eso quiere decir que 5 a la n menos 2 a la n tiene que ser 3 por k para algún k en z. ¿Ya? Hay un k que entonces que hace la gracia. Y tercer paso, la tesis de inducción. Ahora vamos a demostrar el otro extremo del implica. Vamos a demostrar que P de n más 1 es verdadero. Para ese mismo n. ¿Ya? Acá hay algunos profes, si lo vieron a lo mejor el semestre pasado, a lo mejor los profes usaban K en vez de N. Eso puede pasar, es otra forma de verlo. Lo que es muy importante es entender que tanto la hipótesis como la tesis, yo estoy parado en un N particular. Ya hay veces que los profes a eso le ponen M o le ponen K para no complejizar la expresión. Yo generalmente le pongo el mismo N, solamente que hay que entender que es un N en particular. Ya, ¿qué significa entonces que P de n más 1 sea verdadero? Quiere decir que si yo cambio el n por n más 1, ¿ya? Me tiene que seguir dando un múltiplo de 3. Tiene que seguir siendo 3 por k para un k en z. El k no hay que cambiarlo, ¿ya? Lo que hay que cambiar es el n por n más 1. El k sigue siendo k, ¿ya? Para algún k en z tiene que darme todo esto un múltiplo de 3, ¿ya? Entonces lo que uno hace acá es tomar el lado izquierdo igual que antes, lo manipulo, ocupo la hipótesis de inducción y demuestro de alguna forma que todo eso es un múltiplo de 3, ¿ya? Entonces hagámoslo. Voy a tomar el lado izquierdo. Tomamos el lado izquierdo. Ya, entonces, ¿qué dice el lado izquierdo? 5 a la n más 1 menos 2 a la n más 1. ¿Ya? Ya, ¿cómo hay que manipular esto? Se supone que yo quiero usar la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción dice que si usted hubiera tenido toda la n, si usted tiene esa misma resta, pero a la n, entonces eso automáticamente es un múltiplo de 3 y usted lo puede reemplazar. Entonces toda la manipulación algebraica radica en que usted logre hacer aparecer esa hipótesis de inducción. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar estos números. Vamos a escribirlos como 5 por 5 a la n. Claro, si usted suma los exponentes ahí me da n más 1. Y en el otro igual, 2 por 2 a la n. Ahí se aparece el 5 a la n y el 2 a la n, solo que todavía me falta escribirlos juntos como una resta. Entonces, ¿qué más voy a hacer? Voy a separar esto en dos pedazos. Voy a hacer 3 por 5 a la n y le voy a sumar 2 por 5 a la n. ¿Ya? Es como si estuviera haciendo 3x más 2x. Usted lo suma y le da 5x, que es lo que está acá arriba. ¿Sí? Dice, 5 veces algo lo separo como 3 veces algo más 2 veces algo. Eso es lo que acabo de hacer. Y todavía está flotando acá el 2 menos 2 a la n. O sea, 2 por 2 a la n. ¿Ya? ¿Por qué lo separé así? Porque hice aparecer un 2. Y ese 2, con ese 2, los puedo factorizar. Entonces esto es 3 por 5 a la n más 2 por 5 a la n menos 2 a la n. Y magia. Hice aparecer la expresión que está siendo usada en la hipótesis de inducción. Si aparece el 5 a la n menos 2 a la n, lo puedo reemplazar por un múltiplo de 3. Entonces, ahí, un momento, ahí sí. Todo esto puedo usar la hipótesis de inducción y lo puedo transformar en 3 por k. Entonces esto me quedó 3 por 5 a la n
más 2 por 3 por k, donde el k es un número entero. ¿Cuál? No me interesa. Es un número entero, ¿no? ¿Ya? Y si usted tiene escrito eso, puede factorizar por 3 y me queda 5 a la n más 2k. ¿Ya? Y con un k entonces entero. ¿Ok? Y lo bueno de eso es que me quedó como resultado, todo lo que tenía al principio, me quedó como resultado algo que es de la forma 3 por algo. Y ese algo sigue siendo entero. Entonces esto es 3 por un gran K, o sea, póngale un K mayúscula o cambia la letra, también puede hacer eso. Esto es 3 por un gran K, donde ese gran K es un número entero. ¿Ya? Porque la hipótesis de inducción me regalaba que ese tipo era entero. Si usted lo multiplica por 2, sigue siendo entero. Y si le suma un 5 a la n, sigue siendo entero. ¿Ya? Porque el n es natural. ¿Ok? Así que lo logré. Lo logré. Por lo tanto, el 5 a la n más 1 menos 2 a la n más 1 es efectivamente un múltiplo de 3. Lo logré. ¿Sí? Como logré el paso inductivo, entonces, logré la segunda parte, ahora puedo decir que P de n es verdadero para todo n en los naturales. Y ahí termina la demostración. ¿Ya? Porque el conjunto que satisface la proposición es un conjunto inductivo. Cumplí todos los pasos de la inducción. Así que esta propiedad la tienen que cumplir todos los naturales. ¿Ok? Lo difícil de los ejercicios de inducción, entonces, más allá de la estructura que tiene, que es la misma siempre, o casi la misma siempre, es que a uno se le ocurra hacer estos pasos. ¿Ya? Es como algebraicamente yo llego a lo que quiero demostrar. ¿Ya? Eso depende de cuánta práctica uno le dé a esto. ¿Ya? Todo el rato practicar, practicar, hasta que uno empieza a ver ciertos patrones dentro de los ejercicios. Ujú. ¿Hay alguna duda, muchachas? ¿Algo que quieran preguntar? No, profe. ¿No? Ya. Extendamos entonces esto igual que las películas. Ya está, es como esta es la versión normal de la película, la que uno fue a ver al cine y después sale en DVD o en, no sé, en Blu-ray, la versión extendida, ahora viene lo mismo. ¿Ya? Lo mismo con la inducción. Sin enredarse, porque es básicamente lo mismo que acabamos de hacer, pero con una pequeña variación. Esto es lo que hicimos, hay más ejemplos, por supuesto, ¿ya? Pero me voy a concentrar en esto. Principio de inducción matemática extendida. ¿Ya? Acá, lo único que cambia es todo igual, pero lo único que cambia es que posiblemente el n con el que parto, que uno parte demostrando P de 1, ¿qué pasa si el P de 1 no funciona? ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, probemos con P de 2 y evalúo y veo a lo mejor no funciona. Entonces, ¿qué es lo que presenta el principio de inducción matemática extendida? Es mostrar, es hacer el mismo proceso, pero a partir de un número que no necesariamente es el 1 en adelante. O sea, es para ejercicios donde yo quiero que una proposición se cumpla, pero ya no para todos los naturales, sino que lo voy a hacer desde un número en adelante. Por ejemplo, para n mayor o igual que 4. ¿Ok? Ese es el caso del primer principio de inducción extendido. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Veamos un ejemplo. Si la verdad es solo aplicarlo y ver el caso en que falla el 1. ¿Ya? Vamos con este. Dice, demuestre que la desigualdad, esa que está ahí, n cuadrado mayor o igual que 6n más 5, es verdadera a partir de cierto n0 en los naturales. Encuentre dicho n0. Entonces, como que el ejercicio está en dos partes. Va a mostrar que la desigualdad es cierta para muchos n, pero va a partir de un n0, que no necesariamente es el 1. ¿Ya? Aquí no hay que aprender nada nuevo. Lo que uno dice es, ok, voy a hacer la inducción como siempre. Entonces, vamos con la solución. Uno parte con la inducción como siempre. Uno dice, ok, me voy a preguntar si P de 1 es verdadero, como siempre. Ya, reemplazo. Al lado derecho me va a dar 1 cuadrado.
y al lado izquierdo, perdón, al revés, al lado izquierdo me va a dar 1 cuadrado, y al lado derecho me va a dar 6 por 1 más 5, que es 11. ¿Es verdad que el 1 es mayor o igual que el 11? No. Entonces me falló el P de 1. ¿Ya? Y sigo probando. P de 2 será verdadero. 2 al cuadrado mayor o igual que 6 por 2 más 5, eso es 17. 4 mayor o igual que 17, no. Y seguimos. ¿Ya? Y con un hálito de esperanza de que en algún momento esta desigualdad se tiene que cumplir. ¿Ya? Entonces uno sigue probando, 3 al cuadrado mayor o igual que 23, la verdad es que no. Y así, sigo. Puedo estar harto rato, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, si uno hace el P de 6, si uno hace el P de 6 debería fallar. A ver, 6 al cuadrado mayor o igual que 6 por 6, 36, más 5, 41. Falso, ¿cierto? 36 mayor o igual que 41, no. Y uno llega al P de 7, y 7 al cuadrado es mayor o igual que 47, y ahí sí. Recién para el 7 logré que la desigualdad se cumpla. Y si uno sigue para abajo, no sé, pues veo el 8 al cuadrado, sigue siendo mayor. Ya aquí es 64, y acá me queda 48 más 5 es 53. Así que está bien. De ahí para abajo se empieza a cumplir todo. ¿Ok? Pero hay que demostrarlo, hay que hacer inducción. ¿Ya? Entonces, recién, la proposición es verdadera para 7. Entonces, estamos usando el principio extendido. No necesariamente funciona en el 1, recién funcionó para el 7. ¿Ya? Y todo lo demás sigue igual. Todo lo que viene en adelante es lo mismo. Hay que hacer la hipótesis de inducción, donde suponemos que P de n es cierto para algún n, pero ahora ese n no solamente es natural, sino que es mayor o igual que 7. ¿Ya? Es un n cualquiera, pero sabemos que funcionan del 7 para adelante. ¿Ya? Y esa es la desigualdad. N cuadrado mayor o igual que 6n más 5. Eso es lo que estamos suponiendo para un n. Y nuestra tesis de inducción dice que hay que demostrar que P de n más 1 es verdadero para ese mismo n. Para ese mismo n, que es un n natural, pero es mayor o igual que 7. ¿Ok? ¿Y qué significa P de n más 1 verdadero? Significa que ahora cambio los n por n más 1, me va a quedar n más 1 cuadrado mayor o igual que 6 por n más 1 más 5. Eso es lo que quiero demostrar. ¿Ya? Si lo manipulo un poco, voy a hacer que n más 1 cuadrado sea mayor o igual que 6n más 11. A eso quiero llegar. Eso. ¿Ya? Esa es la desigualdad. Ya. Y ahora, esto nada que ver con que sea principio extendido o que sea el principio de inducción normal. Esto tiene que ver con desigualdades. Cuando yo quiero demostrar una desigualdad, eh, no basta con tomar, por ejemplo, el lado izquierdo, desarrollarlo y llegar al lado derecho, porque eso me sirve para mostrar igualdades, porque tengo que llegar a un objetivo. En cambio, en las desigualdades, eso no necesariamente sucede, porque es una desigualdad. No tengo por qué llegar exactamente al lado derecho. Es una desigualdad, no es una igualdad. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Consejo de profe. ¿Qué se hace en estos casos? Partir desde la hipótesis de inducción. Porque la hipótesis de inducción es es una desigualdad que yo sé que es verdad. Desde ahí voy a partir. Esto se hace siempre para los ejemplos con desigualdades. Es muy sano partir desde la hipótesis. ¿Ya? Entonces comenzamos la demostración tomando
la hipótesis de inducción. Entonces, n cuadrado es mayor o igual que 6n más 5, era, ¿cierto? 6n más 5, sí. Ya. Y desde ahí tengo que armar la tesis de inducción. Tengo que completarla. ¿Ya? Entonces, la tesis de inducción tiene un n más 1 cuadrado, que es el que está acá. Ese quiero que aparezca, el n más 1 cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumarle a esta desigualdad, voy a sumarle un 2n y un 1 a la desigualdad completa. No me cambia el sentido de la desigualdad, sigue siendo mayor o igual, porque estoy sumándolo. Entonces me queda n cuadrado más 2n más 1. ¿Ya? Y al otro lado me va a quedar, lo vamos a escribir así, 8n más 6. ¿Cierto? Y al lado izquierdo me quedó el cuadrado de binomio. Si usted factoriza eso, que es lo que les entra para la prueba, por ejemplo, ese n más 1, o sea, ese trinomio se convierte en n más 1 cuadrado. ¿Ya? Hasta este momento yo he llegado a que ese n más 1 cuadrado es mayor que 8n más 6. Pero yo quiero demostrar que es mayor, uy, me equivoqué, que es mayor que 6n más 1. Eso es lo que yo quiero demostrar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Debería aparecer acá otra desigualdad y que me dijera 6n más, ¿cuánto dije que era? 6n más 11. 6n más 11. ¿Sí? Tengo que hacer aparecer otra desigualdad ahí y que me quede 6n más 11. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Ay, no puedo borrar. ¿Cómo lo hago? El 8n más 6 es lo mismo que escribir 6n más 2n más 6, ¿cierto? Y si el 2n fuese mayor o igual que 11, entonces estaría listo. Perdón, mayor o igual que 5. Mayor o igual que 5. ¿Ya? Porque entonces podría, si el 2n es mayor o igual que 5, entonces le sumo 6n más 6 y me queda 8n más 6 es mayor o igual a 2n, a 6n más 11. Claro, o sea, lo voy a hacer y después lo voy a explicar. Más simple. ¿Ya? Voy a mostrar que ese 2n es mayor o igual que 5. Pero 2n es mayor o igual que 5. Pues estamos parados en los n mayor o iguales que 7. Ahí está funcionando nuestra hipótesis de inducción. Entonces, si eso es verdad, y multiplico por 2, me queda 2n mayor o igual que 14. Que en particular eso es mayor que 5. Así que efectivamente 2n es más grande que 5, mayor o igual. ¿Ok? Entonces cambia ese 2n por 5. Y toda esta expresión me va a quedar más grande que 6n más 5 más 6. Y eso es 6n más 11. Y lo logré. Lo logré. Tomé el n más 1 cuadrado y ese tipo es mayor que 6n más 11. Que eso era lo que quería demostrar. Por lo tanto, mi proposición para n más 1 es verdadera. ¿Ya? Y si es verdadera, entonces el conjunto, el conjunto de números que satisface esta propiedad, esta desigualdad, entonces es un conjunto inductivo, y si es un conjunto inductivo, ya los n lo cumplen, ¿ya? Pero a partir del 7 en adelante. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra desigualdad original, que ese era el P de n, es verdadera, ¿ya? Para todo n natural, pero a partir de el 7. Y ahí terminé. Ya, ese N0 que me preguntaban al principio es el 7. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que no se entienda? Profe, yo Cuénteme. no entendí la parte en donde de 2n, eh, creo que mayor o Pase igual al a 5. 5. Sí, lo que pasa es que yo había llegado a esta desigualdad. Ya cuando yo le Ujú. sumé 2n más 1, me quedó esta desigualdad completa. Como que por la izquierda
Estoy súper bien, armé el n más 1 cuadrado, que eso es parte de lo que quiero demostrar, pero al lado derecho se me echó a perder. Yo al lado derecho quería llegar al 6n más 11 y me quedó 8n más 6, nada que ver. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue el truco acá? Fue cambiar el 8n, separarlo en 6n y 2n. Esos dos tipos me dan 8n. Entonces, si el 2n yo pudiera cambiarlo por un 5, entonces voy a poder escribir 6n más 11, que es a lo que yo quiero llegar. ¿Ya? Obviamente no son iguales. El 2n y el 5 no tienen por qué ser iguales, pero me basta con mostrar que el 2n es más grande que el 5. Y con eso puedo hacer esa desigualdad extra. ¿Sí? Si cambio el 2n por el 5, me queda algo más chico todavía. ¿Ya? Y aquí lo demostré. ¿Por qué el 2n yo sé que es más grande que el 5? Porque yo estoy parado en los n que son mayores que 7, mayores o iguales que 7. Si los n son mayores o iguales que 7, multiplico todo por 2 y me queda que los 2n son mayores o iguales que 14. ¿Sí? Bueno, y si son mayores o iguales que 14, entonces obviamente tienen que ser más grandes que el 5, porque el 14 es más grande que el 5. ¿Sí? Así que con eso demuestro que el 2n efectivamente es mayor o igual que el 5. ¿Ya? Lo tengo demostrado. Eso quiere decir que si cambio el 2n por un 5, me queda algo que es más chico todavía. Por eso puedo poner ese símbolo de desigualdad. ¿Está bien? ¿Se entiende la Ya. lógica? ¿Sí? Sí, sí, profe, sí, lo entendí. Perfecto. Gracias. También a ver, es una manipulación algebraica con desigualdades que no es automática, no es como que esto sea súper fácil y llegar y abrazarse en todos los ejercicios. Lo que pasa es que uno, después de hacer mucho, se les van ocurriendo las cosas que hay que hacer. Acá la pregunta es cómo cambiar eso a eso, ¿ya? Y lo hice mediante desigualdades, ¿ya? Ese paso es el que hay que practicar mucho hasta que uno se le ocurra cómo hacerlo. ¿Ya? No es automático, se tiene que practicar. ¿Ya? Con desigualdades es muy común hacer ese tipo de manipulación. ¿Ya? Vamos a lo último, a lo último. Ya tenemos el primer principio de inducción y el principio de inducción extendido, ya que es hacer ahora que el n parta desde algún número no necesariamente igual a 1. Entonces ahora vienen las dos extensiones adicionales, las últimas. Existe lo que uno llama el segundo principio de inducción. ¿Ya? Sin asustarse, es casi lo mismo que hemos estado haciendo todo el rato. ¿Ya? También se le dice principio de inducción fuerte, porque este es más potente que el anterior. Su hipótesis de inducción es más poderosa. ¿Ya? Se le dice hipótesis de inducción fuerte. ¿Cuál es la distinción y por qué esta hipótesis de inducción es fuerte? Porque es el mismo teorema, lo mismo que hacemos siempre, tratar de comprobar que el P de 1 es verdadero, y después en la hipótesis de inducción no solamente supone que es verdad para un n, sino que supone que es verdad desde ese n hacia atrás, hasta llegar al primero que encontré. ¿Ya? Por ejemplo, aquí uno demuestra primero P de 1. Perfecto, P de 1 está listo. Y después, en vez de decir que funciona para un n en específico, yo digo que funciona para un n y funciona para el anterior, y funciona para el anterior anterior, que sería el n-2, y funciona para todos los tipos que están antes, hasta llegar al 1, que fue el primero que demostré. Ya es como que aquí viene acompañado con escoltas, ya nuestro n particular ahora viene con todos los anteriores a él, viene con más gente para defenderlo. ¿Ok? A eso se le dice hipótesis de inducción fuerte. ¿Ya? Viene con más gente, así que es fuerte. Y después uno demuestra lo mismo, demuestra el PDN más 1. Nuestra tesis de inducción sigue siendo la misma de siempre. Lo que pasa es que ahora tengo más herramientas para poder demostrarlo. Esa es la gracia. ¿Ya? Y este segundo principio de inducción también tiene el extendido. Que el extendido, la única diferencia con este segundo principio
es que en vez de partir de 1, puede partir desde un número cualquiera. ¿Ya? Así que sin enredarse, es lo mismo, pero en vez de 1 puede partir desde un 7, como el ejercicio anterior. Pero se hace exactamente lo mismo. La hipótesis de inducción sigue siendo fuerte. ¿Ya? Es de un n hacia atrás, hacia el valor que encontré al principio. ¿Ok? Ya, pues, veamos ejemplos de esto. ¿Dónde usamos estos casos? En unos ejercicios que uno los llama de fórmulas recursivas. Esos son los ejercicios donde uno trabaja el segundo principio de inducción. Ya vamos a ver al tiro porque ahí con esto cerramos. Uy, me quedan 3 minutos. Voy a alcanzar a ver uno. Ya yo les voy a mandar después resuelto el otro. Ya, acá. Dice, considere la sucesión de números naturales formada de la siguiente manera. Aquí tengo una lista de números que se anotan con un A sub K, con un A sub algo. Ya es una lista de números. Me dicen acá como fórmula, el A sub 1 es 2. Ese es nuestro primer número. Voy a ir anotándolos acá. Está el 2 primero. El A sub 2 es 3. Ok, ahí está el segundo número. Y de ahí para adelante hay una fórmula. Dice, el A sub n más 1 se construye como 3 veces el anterior, el A sub n, menos 2 veces el anterior, que es el A sub n menos 1. Eso nos permite encontrar los números de ahí para adelante. ¿Ya? Por ejemplo, el A sub 3, este es el A sub 1, el A sub 2. El A sub 3 sería hacer 3 veces el anterior, 3, menos 2 veces el anterior, el 2. ¿Ya? Así que en total me daría 9 menos 4, 5. Eso sería el número que está ahí. Y así los construyo todos. Ya todos los que vienen después. El problema de esta fórmula, a esta fórmula uno lo llama fórmula recursiva. Fórmula recursiva. Lo malo de esta fórmula es que si yo quiero encontrar, por ejemplo, el A sub 100, necesito el A sub 99, porque ahí está la fórmula con el anterior. Y también necesito el A sub 98. Pero para encontrar el A sub 98, necesito el A sub 97 y el A sub 96. ¿Ya? Y así voy para atrás todo el rato. La fórmula recursiva es súper poco útil, es súper incómoda, porque depende de los anteriores. Entonces, para encontrar un elemento, necesito encontrar todos los anteriores. Y eso es complicado. ¿Ya? Entonces, la fórmula recursiva ahí está, pero es complicada. ¿Ya? No es muy útil. Entonces, el ejercicio me dice probar que, demostrar que, ahora el A sub n tiene una fórmula directa, ya que es 2 a la n menos 1 más 1 para todo n. Entonces, ahí aparece una fórmula que ya no es recursiva, es una fórmula directa. ¿Ya? Entonces, lo que me están pidiendo, el ejercicio en realidad, el PDN, en este caso, sería mostrar que la fórmula recursiva es lo mismo que la fórmula directa. O mejor escrito. Déjenme rectificar acá. Me piden demostrar que el A sub n, o el A sub k, como quieran ponerlo, A sub n, el A sub n como fórmula recursiva es lo mismo que el A sub n en su forma directa, en su fórmula directa. Eso es lo que me están pidiendo comprobar. A usted le dimos una fórmula recursiva y usted muéstreme que es lo mismo, forma los mismos números que la fórmula directa. Eso es lo que hay que demostrar. ¿Ya? Y como la fórmula recursiva depende de dos números anteriores, no de uno solo, es que vamos a poder usar la hipótesis de inducción fuerte. Necesitamos ocupar esa, porque no depende de un solo número anterior, depende de dos números anteriores. Entonces la hipótesis de inducción normal no me va a funcionar, porque eso solo depende del anterior. Necesito algo más fuerte, para que me muestre el anterior también.
¿Ya? Lo voy a hacer acá, la verdad es que no es muy complicado. Ya, voy a preguntarme si P de 1 es verdadero. Eso quiere decir que el primer elemento de las sucesiones tiene que ser el mismo, ya sea en la recursiva como en la directa. Me estoy preguntando si el A sub 1 recursivo es lo mismo que el A sub 1 directo. ¿Ya? Eso es lo que me estoy preguntando. ¿Ya quién es el A sub 1 recursivo? El 2. Ahí está. Me lo definieron como 2. ¿Quién es el A sub 1 en la fórmula directa? Es la fórmula cambiando el n por un 1. O sea, es 2 a la 1 menos 1 más 1. Y eso nos da 2. 2 a la 0, 1 más 1, 2. Así que está súper bien. ¿Ya? P de 1 es verdadero. La recursiva coincide con la directa en el primer elemento. ¿Ya? Vamos con la hipótesis de inducción. Este sería el paso 1, ahora el paso 2. Voy a hacer la hipótesis de inducción, pero fuerte. Ya le vamos a agregar una F ahí. ¿Qué significa la hipótesis de inducción fuerte? En que la fórmula, el A sub n recursivo, coincide con el A sub n directo, con la fórmula directa, ¿ya? Para todo n, hay que decirlo mejor, para todo k menor o igual que n. Me paro en un n, pero me sirven todos los que están anteriores de él. ¿Ya? Es más fuerte. Antes elegíamos un solo n. Ahora hay que elegir todos los tipos que están antes del n también. Me funcionan. ¿Ya? Esa es mi hipótesis de inducción fuerte. Y el tercer paso es demostrar, aquí hay que suponer en el anterior, y ahora hay que demostrar. Mi tesis de inducción es demostrar que ahora el A sub n más 1 recursivo coincide con el A sub n más 1 en fórmula directa. ¿Ya? Eso quiero demostrar. ¿Ok? Y lo vamos a hacer en la otra página y con esto termino. ¿Ya? ¿Quién es el A sub n más 1 recursivo? Voy a partir desde el lado izquierdo. El A sub n más 1 recursivo tiene una fórmula. Es A sub n más 1 es igual a, ¿cuánto era? 3 por A sub n. 3 por A sub n menos 2 por A sub n menos 1. ¿Ok? Ahí tengo la fórmula recursiva para el A sub n más 1. Y aparecieron el A sub n y el A sub n menos 1. Pero el A sub n yo lo puedo cambiar por la fórmula directa, por mi hipótesis de inducción. Y el A sub n más 1 también lo puedo cambiar por la fórmula directa, porque es una hipótesis de inducción fuerte. La fórmula directa la puedo aplicar para el A sub n y para el A sub n menos 1. Para los dos. Para los dos tipos, porque es una hipótesis de inducción fuerte. ¿Ok? ¿Cómo sería la fórmula directa? Hay que hacer 2 a la n menos 1 más 1. Cuando es n, aquí va un n menos 1, va un anterior. ¿Ya? Entonces la cambiamos. Aquí va a ser el 3 que está delante y aquí pongo 2 a la n menos 1 más 1. Esa es la fórmula para el a sub n. Pero cuando yo tengo a sub n menos 1, ahora es lo mismo, pero 1 menos. O sea, aquí me queda la n menos 2 más 1. ¿Sí? Cuando es n, acá hay que poner un n menos 1. Entonces, cuando es n menos 1, hay que bajar 1 más, n menos 2. ¿Ya? Y ahí apliqué las fórmulas directas para cada uno. ¿Ya? Y hay que ver qué queda. Me quedó en total 3, 3 por 2 a la n menos 1, más 3, menos 2 por 2 a la n menos 2, menos 2. Este tipo de acá se puede sumar, tiene la misma base. Es un 2 a la 1 por 2 a la n menos 2, me va a quedar 3 por 2 a, n menos, 2 a la n menos 1, menos 2 a la n menos 1, ya si yo sumo el 1 con el n menos 2, me queda n menos 1,
Y el 3 con el 2 los resto. Me da 1. ¿Sí? Y aquí dice 3 veces algo menos una vez algo. Entonces en total me queda 2 veces algo. ¿Sí? Aquí tengo 3 veces el 2n menos 1, 2 a la n menos 1, y le resto una vez el 2 a la n menos 1, me queda 2 por 2 a la n menos 1. Y a esto le sumo 1, que está ahí flotando. Y vuelvo a sumar los exponentes. Ahora, 1 más n menos 1 es 2 a la n más 1. Y lo logré. Llegué. Eso era lo que había que demostrar. O sea, lo estamos demostrando para el a sub n más 1. Aquí está para el a sub n. Yo lo acabo de demostrar para el a sub n más 1. A sub n más 1. Es la misma fórmula, pero cambié el n menos 1 por un n, ¿no? ¿Ya? Porque ahora lo estoy haciendo para el n más 1. Hay que sumarle 1 al exponente. Y lo logré. Ahí está la fórmula correcta para el a sub n más 1. Por lo tanto, mi a sub n recursivo es lo mismo que mi a sub n en la fórmula directa, ¿ya? Para todo n en los naturales. Partió desde el 1, ya para el 1 me funcionaba. Así que está todo ok. ¿Ya? Para estos ejercicios sirve la hipótesis, el segundo principio de inducción, con su hipótesis de inducción fuerte. Porque lo que hicimos, donde queríamos reemplazar, teníamos que hacerlo para 2 elementos, no para uno solo. Por eso es que es una hipótesis de inducción fuerte. ¿Ya? Lo estamos suponiendo para más términos que leer. Eso. Ya, ahí está. Sorry que me haya pasado, muchachas, pero era bueno mostrarle este completo. Y al siguiente se lo voy a mandar desarrollado. ¿Ya? Porque no alcanzamos a ver todo. Listo. Ok. Mañana ayudantía, ahí van a revisar los ejercicios que les preparamos con Victoria para preparación para el certamen. Así que no falten a esa ayudantía. ¿Ok? Ok, profesor. Listo. Que estén súper bien, que tengan un excelente inicio de semana, muchachos. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego. Igual, chau, chau.